Hola a todos. Entonces en estos videos que llevamos vistos hemos tratado diferentes conceptos. Hemos tratado el concepto de corriente, el concepto de voltaje, el concepto de potencia y el concepto de resistencia. Estos cuatro conceptos los tratamos cuando vimos la sección de baterías. Vimos por lo menos que las baterías que utilizan los drones son baterías de litio polímero o LiPo. Sus principales características radican en la capacidad que se da en miliamperes, en el C-rating que se da en el número del C más una C y en el número de celdas. El número de celdas lo que nos va a decir es cuánto es el voltaje nominal que tienen las baterías. Por menos, si tenemos 3 números de celdas, nuestra batería va a tener un voltaje nominal de 11.1 voltios. Más sin embargo, si tenemos una celda, nuestra batería va a tener un voltaje nominal de 3.7 voltios. Muy importante esto, recuerden que este es el voltaje nominal, el que está la mayoría del tiempo. Sin embargo, las baterías tienden a cargarse más. En el caso de una celda, tienden a cargarse hasta 4.2 voltios y no hay que olvidar que nunca hay que dejarlas descargar por debajo de los 3 voltios. Algunas baterías ya traen los circuitos que regulan esta caída de potencial y simplemente se apagan para que la batería no se dañe. También en las baterías vimos cómo se cargan y cómo se descargan las baterías y qué cuidados hay que tener a la hora de cargarlas y descargarlas y también de almacenarlas. También vimos cómo a partir del C-rating podemos calcular la corriente máxima de descarga segura de manera continua para que nuestra batería no se dañe. Sin embargo, en el video de las anotaciones expliqué cómo utilizan estos valores en el mercado sin ser del todo ciertos. Luego hay que tener mucho cuidado con estos valores y si se tiene la posibilidad de hacerles pruebas de laboratorio, muchísimo mejor. Por otro lado, vimos los motores. Vimos que los motores vienen de dos tipos. Vienen con escobillas y vienen sin escobillas. Los motores con escobillas son motores que tienen escobillas y tienen un sistema conmutador que hace que cambie la polaridad de los electroimanes para así podernos dar el movimiento rotacional. Sin embargo, vimos que esas escobillas son muy poco eficientes a la hora de conservar la energía. Luego existen otras alternativas, como los motores sin escobillas. Estos motores sin escobillas reemplazaron a los motores con escobillas, retirando la parte de las escobillas y los conmutadores y colocando en vez de ellos un circuito electrónico mucho más complejo, pero mucho más eficiente. Los motores sin escobillas, entonces, son más eficientes. Que sean más eficientes nos permite que podamos tener mayor tiempo de vuelo en nuestro dron. Por otro lado, existen diferentes tipos de motores y diferentes tipos de conexiones de los motores. Entonces, si nosotros queremos más velocidad, queremos X torque, queremos más potencia, pues así van a depender de nuestros motores. Y también habíamos dicho cuál es la diferencia entre el estator y los rotores de los motores. Por otro lado, vimos que estos motores funcionan con energía AC. Esta energía AC es corriente y voltaje alterno y vimos por qué es que necesitan funcionar con este tipo de energía. Ahora bien, tenemos entonces nuestras baterías que tienen un cablecito negativo y un cablecito positivo que nos entregan corriente y voltaje continuo. Y por otro lado tenemos nuestros motores tipo brushless que reciben corriente y voltaje alterna. Ahora necesitamos una interfaz que nos haga pasar la energía de esta batería que es de corriente continua a una energía de corriente alterna y la vamos a llamar E. Esta interfaz E nos va a permitir gestionar la energía de la batería y mandársela al motor. Y también nos va a permitir cambiar la frecuencia con que llegan esas ondas sinusoidales. Recordemos que son 3 ondas sinusoidales, una por cada fase.
Y también recordemos que estas ondas sinusoidales están desfasadas 120 grados. Pues bien, este sistema que tenemos acá es el sistema que vamos a ver en esta sección y se llama el ESC o el Electronic Speed Controller. Entonces preparen muy bien sus oídos, vayan y traigan una taza de café, desperénsense, despelúquense, hagan un poquito de pausa activa y nos vemos a continuación. Bueno, yo espero que ya se hayan desperezado, ya se hayan despelucado y ya se hayan tomado una taza de café. Los ESC o Electronic Speed Controller o los controladores electrónicos de velocidad son estos aparaticos que les traigo el día de hoy. Hay muchos, de todos los tamaños, de todos los tipos, y estos dispositivos son la interfaz entre las baterías y nuestros motores por el momento. Observen muy bien. Vamos a tratar entonces este pequeñín de aquí. Tenemos dos cables por acá, uno rojo y uno negro. Tenemos tres cables por acá, azules, y tenemos también un cable por acá. Por acá tenemos lo mismo. Tenemos unos cables por acá, otros por acá y tres cables de salida. Y por acá, ¿qué tenemos? Tenemos dos cables de entrada y otros cables por acá. Yo sé que ustedes alcanzan a identificar estos dos cables y estos tres cables que son. Entonces, para el video y piensa, este cable rojo a qué pertenece y a qué debería ir conectado, este cable negro a qué pertenece y a qué debería ir conectado, y cada uno de estos tres cables a qué pertenecen y a qué deberían de ir conectado. Este cable, por el momento, piensa cuál sería su uso y a qué debería ir conectado. Bueno, ya que lo hemos pensado, entonces este cable rojo corresponde al terminal positivo de nuestra batería LiPo. Este cable negro corresponde al terminal negativo de nuestra batería LiPo. Y sí, estos tres cables son los tres cables A, B y C que corresponden a los terminales de nuestro motor. Por aquí son donde van a ir las ondas sinusoidales que van a ser controladas. ¿Controladas por quién? Por la señal que le va a llegar por este cable. Entonces, como hemos visto, tenemos diferentes ESC. Podemos observar también algunas características de ellos. Tienen acá 40A. Esta A, yo ya sé que ustedes saben que se refiere a corriente. Tenemos 3 a 6 S, que son el número de las celdas. Por lo menos este UEC nos dice 8 amperios, máximo 15 amperios, una entrada de 7.4 voltios a 21 voltos. Se refiere a nuestras baterías y tiene una salida constante de 5 a 6 voltios. Por otro lado, tenemos el que está acá, que acá solamente se alcanza a ver 200 amperios. Pero entonces me hago una pregunta. ¿Por qué es más importante y lo colocan en las descripciones la corriente que el voltaje en estos dispositivos? Esto espero aclarárselos a medida de que vayamos avanzando en la sección. Tenemos aquí dos ESC, uno muy genérico y el otro también muy genérico, pero menos genérico que el primero. ¿Qué hace entonces el ESC? El ESC es el dispositivo encargado de recibir las señales del controlador de vuelo y dar a los motores con esas señales la velocidad requerida. ¿Cómo la velocidad requerida? Cambiando la frecuencia. Un ESC de buena calidad puede mejorar la experiencia de vuelo, mientras que un ESC de baja calidad puede empeorarla. Pueden tener las mismas características. Pueden ser que el ESC soporte 60 amperios y que nos volte un voltaje constante y todo bien. Sin embargo, la característica está en cómo genera estas frecuencias y qué tan veloz
es capaz de transmitirlas desde el momento que las recibe hasta el momento que las está generando para entregárselo a los motores. Recordemos que los drones, al ser un sistema controlado en tiempo real, es muy sensible a cambios de velocidad y a perturbaciones que puedan haber en el ambiente. Estos cambios de velocidad y estas perturbaciones se pueden mejorar y se pueden corregir a partir de la velocidad y el torque que le dan los motores a las propelas. Sin embargo, el cambio de esa velocidad y de ese torque debe ser lo más eficiente posible y lo más rápido posible para que sí, la estabilidad de nuestro dron sea mucho mejor y no le toque que usar energía extra para poder estabilizarse y seguir volando. Las especificaciones técnicas que dan los ESC son por lo general 3 especificaciones. La corriente que puede soportar, que va desde los 8 amperes como nominal hasta un máximo de 15 amperes. El voltaje de entrada, que va desde los 7.4 a los 21 voltios, y el voltaje de salida, que va desde los 5 a los 6 voltios. Estas características y estos números los coloco como ejemplo y no son característicos de todos los ESC. Antes de hablar del current rating, vamos a hablar un poco sobre los voltajes. Estos voltajes son los voltajes de entrada, o sea que son los voltajes de la batería. Si nuestro ESC nos dice que soporta una entrada de 7.4 voltios, ¿cuántas celdas mínimas debería de tener nuestra batería para poder entregar este voltaje? Pues bien, sería una celda equivale a 3.7 voltios. Y me dicen 7.4 voltios, entonces serían 7.4 voltios sobre 3.7 voltios igual a 2 celdas. Entonces, la cantidad mínima de celdas que necesita este ESC para poder funcionar son 2 celdas. Por otro lado, vamos a tener un voltaje de recepción máximo. ¿Cuánto es el número de celdas máximas que puede tener nuestra batería para que se cumpla este voltaje? Entonces, para resolver este problema necesitamos saber que estamos hablando de un máximo de entrada. Luego tendríamos que suponer que las baterías están cargadas al máximo. Recordemos que 3.7 voltios es el voltaje nominal. Sin embargo, las baterías se cargan cuando están a full carga a 4.2 voltios. Tenemos entonces 21 voltios sobre 4.2 voltios nos da como resultado 5 celdas. Entonces, el número de celdas mínimas y máximas que debe tener nuestra batería para funcionar con un ESC de estas características debe de ser de 2 celdas a 5 celdas. Si nosotros tenemos 2 celdas a 5 celdas, vamos a poder alimentar nuestro ESC y vamos a poder alimentar nuestro dron. Estos voltajes de salida son unos voltajes regulados que nos van a ayudar a distribuir la energía a través de todos los sistemas de nuestro dron. Por otro lado, vamos a ver este tipo de característica que es el current rating. Si yo tengo que la corriente máxima que me soporta el ESC es de 15 amperes, estaría bueno evaluar cuánto es la cantidad que me puede entregar la batería para así no quemar el ESC. Ojo, si el motor consume más corriente de lo que el ESC es capaz de dar, puede haber un sobrecalentamiento y fallas eventualmente. Veamos a ver cómo está conectado a este sistema. Este sistema por el momento lo que tenemos son las baterías, el ESC y los motores. Si nosotros vamos a hacer un circuito, entonces tenemos por este lado las baterías, por este lado tenemos una resistencia que es el ESC y por este lado tenemos otra carga que son los motores. Recordemos entonces lo siguiente, la batería va a entregar tanta corriente como a ella se le exija. Si el motor exige una corriente
X o una corriente y esa corriente X o Y que sale de la batería pasa por ESC y llega al motor es muy alta, lo que va a suceder es que esto no va a ser capaz de compensar toda la potencia que le está llegando. Luego, por la ley de Joule, esto se nos va a quemar. Entonces, si esto se nos quema, ya no vamos a tener dispositivo que nos haga el cambio de energía continua a energía alterna. Un aspecto a tener en cuenta es que entre mayor sea el KB de los motores, si los motores son más grandes o si las resistencias o propelas son más pesadas, se va a hacer una mayor exigencia de corriente. Entonces todo el conjunto, batería, ESC y motores tienen que estar amalgamados y bien acoplados para que todo funcione y no se queme nada. Bueno, y si yo fuera estudiante, yo me preguntaría, bueno, profe, ¿y yo cómo hago esto? Pues bien, para nuestra grata sorpresa, en el mercado ya existen estos tríos ya acopladitos. Es más, ya le venden todo el sistema y le venden a uno el dron. Sin embargo, es bueno saber cada uno de estos conceptos para poder hacer una innovación, para poder hacer un arreglo, para poder saber si nos están metiendo gato por liebre. Este rating se refiere a corriente. Se refiere a la corriente continua, pero ojo, no es la corriente continua de la que venimos hablando, que es constante en el tiempo, sino que la cantidad máxima de corriente que el ESC puede dar de manera segura a lo largo del tiempo. Esa es la corriente continua a la que se refiere este ESC. Sin embargo, hay otro tipo de corriente, que es la corriente de ráfaga y que ya lo había mencionado anteriormente, que son corrientes que se pueden sacar durante periodos cortos de tiempo y son mucho más altas. Esta es la corriente continua y esta es la corriente de ráfaga. Estas corrientes de ráfaga por lo general se usan cuando hay emergencias, cuando se requiere un despegue, cuando se requiere un control del dispositivo mucho más agresivo, ¿sí? Y por lo general esta corriente continua se da ya en el modo de crucero. Ahora, continuemos hablando de cómo son las relaciones de la batería y ESC. Cuando se llega al voltaje de descarga de la batería, o sea, cuando la batería ya no tiene más cargas, supongamos que son electrones, esta no puede sostener el consumo de corriente exigida. Si no puede sostener el consumo de corriente exigido, lo que va a suceder es que no se le puede dar suficiente energía a los motores, y si no se le puede dar la suficiente energía a los motores que estos requieren para su correcto funcionamiento en el aire, en modo de crucero, en modo de despegue, lo que va a pasar es que nuestro sistema va a colapsar. Entonces, mejores características del ESC, tenemos las ventajas, hay menos posibilidad de un sobrecalentamiento, y una de las desventajas es que tiene mayor tamaño y mayor costo. ¿Por qué el mayor tamaño es una desventaja? Claro, porque es que cuando uno reúne todos los componentes tienen un peso, y ese peso es el que va a tener que levantar el dron. Luego, si nosotros tenemos muy poco peso, vamos a gastar menos energía, que nos va a permitir tener mayor autonomía en vuelo. Pero entonces yo conecto desde la batería hasta el motor, lo paso por el ESC, y esto me convierte la energía continua en energía alterna. Sin embargo, el ESC, ¿cómo sabe a qué frecuencia debe de colocar esto? Y cómo deben de ser los cambios de frecuencia para que nuestro motor tenga más o menos empuje dependiendo del control que necesitamos desear. Pues bien, eso se soluciona con una cuerdita que les mostré al principio, que va conectada hacia una caja negra. Esta caja negra lo que nos va a mandar son unas señales, y dependiendo de esas señales el ESC las va a leer y las va a configurar en la frecuencia que nuestro motor necesita. Estas señales están compuestas por unos protocolos. Estos protocolos van a determinar qué tan rápido van a ir las señales desde la controladora de vuelo, que es la caja negra que les dibujé, al ESC o el Electronic Speed Controller, teniendo un impacto directo en el rendimiento del cuadricóptero. Como habíamos dicho, sí, las señales son rápidas,
puede haber una estabilización más rápida de nuestro cuadricóptero, mientras que si las señales son lentas, nuestra estabilización le va a causar mayor dificultad, luego vamos a tener mayor pérdida de energía, luego vamos a tener menor autonomía en vuelo. Existen diferentes tipos de protocolos de comunicaciones con los cuales la controladora de vuelo se puede conectar al ESC. Estos los que les muestro acá son unos cuantos. Tenemos el estándar PWM, que es el original y el más viejo. Tenemos el OneShot 125, OneShot 42, Multishot. Tenemos el DeShot 150, 300, 600, 1200 y el ProShot. Acá vamos a ver el más viejo, el original y el más sencillo. El protocolo PWM se basa en enviar una señal de forma serial desde la controladora de vuelo hasta el ESC con unas características determinadas. La frecuencia es de 50 Hz. Esto nos da un periodo de 20 milisegundos. Y el duty cycle se refiere a cuánto es el porcentaje de todo el periodo de la señal en que esté en 1 o en alto sobre el total de la señal. Entonces, acá nos dicen que es un 25%, entonces uno puede venir acá a hacer una rayita aquí y efectivamente uno ve que es un cuarto de la señal de todo el periodo está activo. Sin embargo, no es común tenerlo en un cuarto. Puede ser un poquito menos o puede ser un poquito más. Dependiendo de este ancho de pulso, así va a haber una relación directa con la frecuencia. Por lo general vamos a tener que cambiamos este duty cycle o la parte alta de la señal dependiendo a cuánto nosotros queremos hacer mover el motor. Si lo tenemos a 1 milisegundo, pues nos van a dar una cierta velocidad. Si tenemos a 1.5 milisegundos, nos va a dar cierta velocidad. O si lo tenemos al 100%, nos va a dar otra velocidad. Miren ustedes que el pulso alto no llega a los 20 milisegundos como tal, sino que llega hasta parte de los 20 milisegundos. Y con eso podemos controlar cuánto va a ser la velocidad y en últimas el torque. Existen varios protocolos como los vimos antes y uno de esos protocolos es el PWM. Sin embargo, este PWM es demasiado lento, ya que tiene que esperar 20 milisegundos a que le llegue una señal nueva. Luego, se han inventado otros protocolos que son muchísimo más rápidos y funcionan de una manera más eficiente. Un ejemplo de estos protocolos es el OneShot 125 y el OneShot 42. Si ustedes observan, y eso está en escala, mientras que nosotros tenemos que esperar todo este tiempo para que la señal vaya a nuestro ESC y el ESC la lea, en el OneShot 125 tenemos que esperar mucho menos. Y en el OneShot 42, que son 84 microsegundos, tenemos que esperar muchísimo menos. Aquí en el PWM se nos muestra que tenemos una frecuencia de 50 Hz para cada lectura, mientras que acá en el OneShot 42 tenemos una frecuencia de hasta 12 kHz, lo que nos va a permitir tener menos latencia a la hora de controlar nuestro dron.